En el vídeo de hoy, nuestro compañero Miguel Ángel Campano le cuenta al alumnado de un centro educativo cuáles son las medidas de prevención frente a la COVID-19. Seguro que aprendemos un montón. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel Campano, soy profesor de la universidad en Sevilla y voy a daros una charlita introductoria sobre diferentes medidas para protegernos contra la COVID-19, que me da la sensación que esa enfermedad os suena un poco a todos, ¿verdad? Alguna vez habréis escuchado hablar de ella. Una cosita, si queréis pararme, hacedme así o movéis un poco la mano e igualmente si lo vais entendiendo, como yo no escuché a los del fondo, me podéis hacer así, ¿de acuerdo? Ahí, bella, efectivamente, así. Gracias. Pues bueno, voy a continuar un poquito. ¿Veis el cursor, verdad? Antes de nada, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de los aerosoles? ¿Os suena? ¿Alguien sí? ¿Alguien no? Vale. Pues voy a contar lo que son los aerosoles, si queréis. Los aerosoles son unas gotitas minúsculas, pequeñísimas, que se quedan en suspensión en el aire, en cristiano, que se quedan flotando. Habitualmente las echamos, cuando hablamos de bioaerosoles, al hablar. Cuando todos hablamos, echamos unos micro perdigoncitos, no grandes como los que le damos al compañero cuando le hablamos, sino muy pequeñitos, muchísimos, que se quedan flotando en el ambiente. ¿Eso cómo lo puedo ver yo? Coged un teléfono o coged un espejo y probad a hacer así. Veréis que se empaña. No solo se empaña por el vapor de agua, sino también le metemos muchos microimpactos invisibles de esos aerosoles. Así que pensad que los aerosoles son eso, como una pequeña nube de partículas pequeñísimas, de agua, de mocos, que se quedan flotando en el ambiente. Oye, ¿echamos muchos? Pues me temo que sí, echamos muchísimos. ¿Por qué? Porque por cada perdigoncito chiquitito que sí podemos ver, podemos echar más de 1000 micropartículas de este tipo. Microgotitas. ¿Y qué pasa? Pues que esas gotitas se quedan, como digo, flotando en el ambiente durante bastante tiempo. Hablamos que se pueden quedar flotando incluso horas. ¿Y eso es malo? Bueno, que se queden flotando en sí o los aerosoles, ellos malos no son, pobrecitos míos. Fijaos, esto es una imagen de partículas parecidas a los aerosoles. Esto es como si fuera harina, que es pequeñísimo, pero fijaos cómo se ve al trasluz y cómo se queda flotando en el ambiente. ¿Alguna vez habéis probado hacer eso en casa? Lo de sacudiros las manos cuando las tenéis llenas de tiza o de harina. Pues intentad no hacerlo porque vuestros padres se pueden enfadar, ¿vale? La que podéis liar es menuda. Pero bueno, imaginaos que lo hacéis. Plaf, plaf. Pues esa nube que se genera y se queda flotando, así funcionan los aerosoles. Lo que pasa es que son más pequeñitos. Pues bueno, veamos en qué nos afectan esos aerosoles. ¿Todos habéis entendido lo que son los aerosoles? Esas partículas pequeñísimas. Estupendo. Pues fijaos en esta conversación de dos personas que están cerquita y se hablan la una a la otra. Se dan la mano, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y al estar hablando, pues bueno, están emitiendo, están echando, están exhalando aerosoles, como todo el mundo. Cogemos uno de ellos y vemos qué pasa. Vamos a coger este, por ejemplo, ¿verdad? Le hacemos zoom. Mirad la gotita, que está formada por agua, por restos de moco, y de repente, ¿veis a alguien que está asomando por aquí? ¿Lo reconocéis? Le hacemos un poquito de zoom. ¿Os suena ahora? Sí, ¿verdad? Nuestro amigo el SARS-CoV-2. Pues bueno, este es el problema de los aerosoles. Cuando estamos enfermos, de lo que sea de tipo aéreo, al echar aerosoles, el virus ¡pop!, se engancha a él y es arrastrado al expulsar aire. Entonces, estos aerosoles pueden ser taxis aéreos, son como mini aviones, mini avionetas del virus. Cuando alguien está cerca e inhala, esto es, toma aire de la sala que pueda tener aerosoles, como algún aerosol lleve el virus de ocupa, pues ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? Que nos podemos poner enfermos. Pero puede ser el SARS-CoV-2, que es el que da la COVID-19, puede ser la gripe, puede ser los resfriados,
Puede ser la varicela, puede ser el sarampión. Hay muchísimas enfermedades que funcionan así. ¿Lo sabíais? Pues si no lo sabíais, ahora lo sabéis. Entonces, ¿cómo podemos evitar ponernos enfermos de muchas enfermedades, no solo el SARS-CoV-2? Pues de esto va las charlitas de hoy. Para darle un poquito más de alegría, pensemos en estos aerosoles que son invisibles como si fuera humo. Imaginad que cada vez que respiramos es como si estuviéramos fumando. No fuméis, ¿vale? Estáis echando humo visible. Pues fijaos que si estamos cerca de alguien, estamos respirando la bocanada de aire de esa persona. Si nos separamos, igual que el humo del tabaco, pues se irá diluyendo poco a poco hasta que apenas se note. ¿Lo veis en esta imagen? Por eso nos han dicho tantas veces que la distancia es importante. Pero ojo, pensemos en una habitación como la que estáis vosotros ahora mismo. Imaginad la clase que en este caso tiene la puerta cerrada y la ventana cerrada. ¿Qué pasa si uno de vosotros, está fumando en la clase? Al final, al cabo de un rato, todos tendréis olor a tabaco en el pelo o en la ropa. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si estamos lejos, no debería pasar eso. Pero pasa. ¿Por qué? Porque igual que el humo, los aerosoles se van acumulando. Y si no ventilamos, pues adivinad qué pasa. Se queda en la habitación y nos impregna la ropa y sobre todo lo respiramos. Incluso si os colocáis una mascarilla, fijad lo que puede pasar. Si no se ajusta bien, ese humo, cuando lo vemos, se escapa. Entonces, ¿qué hacemos para evitar ponernos enfermos por enfermedades que se transmiten por el aire, por aerosoles, por esos pequeños taxis? Pues bueno, existen una estrategia que se llama estrategia de capas de queso suizo, como las lonchitas de queso de los tranchetes que le ponemos a los bocadillos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le llamamos de queso suizo porque cada capa no es estanca en cristiano, que permite el paso de cosas. Si os fijáis, tienen agujeritos como los quesos suizos. Entonces, puede ser que cualquier virus atraviese una de estas capas y nos pueda llegar a infectar. ¿Cómo nos protegemos? Con muchas capas. Si tenemos muchas capas, si fallan una, dos o tres, no pasa nada, hay una cuarta. Fijaos aquí la cantidad de capas que podemos llegar a poner. No significa que las tengamos todas, pero si podemos, coloquemos las más posibles. La primera la conocéis todos, ¿verdad? Las mascarillas. ¿Alguien ha usado mascarillas alguna vez? No, ¿verdad? Otra, distancia. Ya sabéis que en otros años anteriores había más distancia. El hacer las cosas del exterior, muy bueno. El limpiar, bueno, ahora hablaremos de eso. El ventilar, fundamental, porque quitamos esos aerosoles. Es como poner un ventilador, quitamos el humo. Medir CO2, pues eso lo estáis haciendo en clase, ¿verdad? Tener un medidor que nos permite saber la calidad del aire. Eso lo hablaremos después. Filtrar el aire es como una mascarilla pero puesta en la habitación. Los test de antígenos, hablaremos después. Las vacunas, fundamentales. Pero ojo, ¿queremos confiarlo todo a la última capa que nos queda? Porque si falla, que puede fallar, nos pondremos enfermos. Es preferible que la vacuna esté ahí, pero que no sea la última capa a la que recurrir, sino que tengamos otras protegiéndonos previamente. Y esa sea como la capa de emergencia. Pues empecemos por las mascarillas. Ya sabéis que las mascarillas las tenéis que usar a diario en el cole, pues al final son la primera barrera que tenemos, tanto para respirar, tomar aire, como para expulsarlo. Lo filtramos. Las mascarillas están hechas de una malla microscópica que hace como una portería de fútbol contra los aerosoles, que son como balones. Los paran, los atrapan, ya sea como si fuera una malla o por efecto electrostático. En cristiano, que se queda eléctricamente cargado y cuando se acerca una pelotita es como los imanes, ¡pum!, la atrapa. Así funcionan nuestras mascarillas, tanto las quirúrgicas como las FFP2. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mejores? Pues las FFP2. La malla es mucho mejor y lo más importante, se nos ajustan a la cara. Si la mascarilla no se ajusta, la más de la mitad del aire se escapa por los laterales. Pero no tenéis por qué creerme, veámoslo. Aquí tenemos una recreación de un maniquí expulsando aerosoles, como humo. Fijaos lo que pasa con una mascarilla quirúrgica. Todo lo que se escapa.
sobre todo hacia atrás. Y si le ponemos una FFP2, algo se escapa, pero mucho menos. Por eso es tan importante el ajuste. ¿Veis la diferencia? Entonces, si usamos mascarilla y no la ajustamos bien, no solo exhalamos, expulsamos aire si estamos enfermos y barremos a la persona que está detrás. Imaginad al compañero de atrás. Cada vez que respiramos, si no ajustamos bien, le estamos dando un regalito. Sino el problema también es que el compañero detrás puede ser que nos esté dando un regalito a nosotros porque tenemos huecos por aquí, si no ajustamos bien. Por eso es tan importante que tengamos un buen sellado en la cara. Y las FFP2 lo hacen mejor. Siguiente punto. ¿Por ahora bien o mal? Si tenéis preguntas, me preguntáis, ¿vale? Pues vamos a hablar de la distancia. Ya os he explicado que la distancia es muy importante cuando estamos en exteriores. Porque si estamos separados, el aire que no para de moverse se lleva esos aerosoles. Yo los echo, pero ¡pop!, el aire se los lleva. Aparte de que se evaporan. Cuando esa agüita se evapora, ¡pluf!, se transforma en vapor de agua, nada más salir, el virus se queda sin su taxi, con lo cual desaparece, se inactiva. Pero si yo no ventilo esto en un interior, la distancia de repente ya no importa tanto. Fijaos aquí. Tenemos una persona que está enferma, no para echar puntitos rojos, virus, y aunque yo esté a 2 metros, la habitación se va llenando poco a poco y no se renueva el aire. Siguen quedándose los aerosoles. Así que a 2 metros no me siento seguro. Por eso es tan importante la mascarilla dentro de los edificios. Por eso en la calle, cuando estáis solos o dando un paseo y hay un poquito de distancia, os la podéis quitar con cuidado. Pero en el cole no. Otra cosa. ¿Habéis visto alguna vez mamparas en las tiendas? Unos elementos de cristal o de plástico transparente. ¿Pensáis que protegen contra el virus? ¿Sí o no? Efectivamente, no. ¿Y sabéis por qué? Fijaos aquí. Si yo estoy sentado entre mamparas, la mampara me puede proteger de la primera exhalación. Pluf, pero ya sabéis que es aire, que el virus lo lleva al aire. Entonces se mueve por toda la habitación y se va llenando todo poco a poco. No me está protegiendo. Me protege de la primera exhalación. Pluf. Pero después el aire hace así y se va moviendo por toda la habitación. Entonces, si yo me quedo un rato en la clase o en el sitio que sea con mamparas, es como si no tuviera nada. Aún peor, hay veces que lo que se acumula son los aerosoles entre mampara y mampara. Sobre todo cuando las mamparas son bajas, como en un comedor, y hay personas de pie. Fijaos cómo se acumula aquí el aire. Puede ser incluso que sea más peligroso usarlas. ¿Entendéis? Por ello, la primera medida, estrella, incluso más que las mascarillas, es hacer las cosas al exterior. ¿Qué pasa? Me diréis, es que en Valladolid el exterior en invierno cuesta un poquito, ¿verdad? ¿Os apetece estar todo el día en la calle? No, ¿verdad? Pero bueno, se pueden intentar hacer cosas en la calle a buenas horas, cuando es de día. Se puede ir a una cafetería, a un restaurante, si tiene estufitas de gas en la calle. Así estamos más seguros. Entonces, si se puede hacer algo fuera y el tiempo acompaña, pues se intenta hacer fuera. Oye, si llueve, pues no. O si hace mucho frío y no podemos hacer nada, pues hagamos las cosas dentro, pero con cuidado. ¿Y cómo podemos seguir teniendo cuidado aparte de con las mascarillas? ¿Qué pensáis sobre la limpieza e higiene de manos? ¿Nos ayuda contra el virus lavarnos mucho las manos con hidroalcohol? ¿Qué va? Al principio se pensaba eso, pero fijaos, después de 2 años, ningún científico ha dicho he encontrado un caso en el que a través de las manos sucias y de superficies contaminadas alguien se haya contagiado de virus. Y no paran de buscarlo. No existe ningún caso que se haya podido demostrar que el contagio va por limpieza e higiene de manos. ¿Qué pasa? Lavarse las manos, yo no digo que no os lavéis las manos, porque no lavarse las manos de gorrinos. Las manos hay que lavárselas después del servicio, antes de comer, porque hay más cosas aparte del COVID en que podemos llevar las manos. Podemos llevar bacterias, hongos, suciedad. Es mejor lavarse las manos de vez en cuando. ¿Pero cómo? Con agua y jabón. El hidroalcohol para la piel no es que sea muy bueno. Y aparte, ¿os gusta el sabor de bocadillo con hidroalcohol? ¿Qué va, no? Entonces, cuando nos lavemos las manos, hagámoslo bien con agua y jabón.
Es lo razonable. No hay que limpiar ni hay que desinfectar en exceso, lo que siempre hemos hecho. Limpieza buena, pero sin pasarse. Y las manos con agua y jabón. Siguiente punto interesante. De esta habéis oído hablar, ¿verdad? La ventilación. Bueno, ¿para qué nos sirve la ventilación? Nos sirve contra el virus, ¿verdad? Pero nos sirve contra más cosas. ¿Alguna vez habéis estado en clase con todo cerrado o en casa y de repente habéis visto la ventana llena de agüilla, de vapor de agua condensada? Sí, ¿verdad? Algo así. ¿Qué pasa? Eso sucede cuando hay demasiada humedad, demasiado vapor de agua en la habitación. ¿Y quién echa ese vapor de agua? Nosotros. Si no ventilamos, nosotros al respirar no paramos de echar vapor de agua, igual que dióxido de carbono, el CO2. Entonces, si ventilamos, no se acumula demasiado y no se empañan las paredes, ni los cristales. ¿Qué pasa? Aparte, no solo ventilamos por el virus, sino también ventilamos por las bacterias, hongos, olores. ¿Alguna vez algún profesor os ha dicho, abrid las ventanas, que aquí huele a cargado, aquí huele a humanidad? ¿Os lo han dicho alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues porque cuando estamos mucho tiempo en un espacio sin ventilar, en una clase, pues se va llenando de olores, porque todos olemos un poquito, sobre todo cuando venimos de educación física, ¿verdad? Pues entonces ventilar nos ayuda contra eso, contra la acumulación de vapor de agua y también del CO2, del que hablaré después. ¿Cómo ventilamos? Pues bueno, creo que ya lo sabéis, pero podemos darle un poquito más de detalle. Se ventila, si se puede, abriendo las puertas y las ventanas. Eso se llama ventilación natural cruzada, primera C, continua, segunda C, distribuida, la D, y medida, CCDM. Y ahora os voy a explicar por qué cada cosa. La primera cosa de abrir las ventanas y las puertas. Es fácil, ¿verdad? ¿Sabéis todos abrir una puerta y una ventana? ¿Os imagináis que no? Lo siguiente, ¿os cuesta dinero abrir la ventana? ¿O es gratis? Alguien me dirá, hombre, la calefacción hay que ponerla un poquito más fuerte, pero en general es gratis, ¿verdad? Problema, el aire que entra está a la temperatura de la calle. En verano entra calentito, ¿verdad? En Valladolid. Y en invierno, ¿cómo entra de frío? Mucho, ¿no? Entonces, bueno, tiene un problema, hay que ventilar lo justo. Después, ¿alguna vez os ha pasado que entre por la ventana una paloma? ¿Y un bicho? Esas cosas pasan, que entre una avispa, un abejorro, todo el mundo gritando ¡ah, ah, ah! Pues esas cosas pasan cuando tenemos las ventanas abiertas. Bueno, es lo que tiene no poder ventilar con sistemas mecánicos como los aires acondicionados. Como tenemos que abrir la ventana, pues hay que tener cuidado con los bichos. Entonces, veamos cómo hay que ventilar. Lo justo. Lo primero, ¿por qué los profesores os abren la puerta y no solo la ventana? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Sí, para ventilar más. Vamos a pensar por qué. Fijaos, si tuviéramos en esta habitación que tenéis aquí, esto es una habitación que está vista de frente. Esto es una ventana. A ver si consigo aquí. ¿Veis la ventana? Esto es el techo, la pared y el suelo. Y aquí tenemos una estufita. Por aquí esto es la calle y entra el aire. Aquí hace frío y dentro hace calorcito. El aire se cuela por la parte de abajo de la ventana y se escapa por la de arriba. ¿Eso lo sabíais, que el aire entra por la parte de abajo de la ventana y sale por la de arriba? Sí. Podéis comprobarlo con la mano. Si colocáis la mano cerca de una ventana, en la parte de abajo se nota el frío. En la parte de arriba no notáis nada porque está la temperatura de la habitación. ¿Qué pasa? El aire entra porque hay mucha diferencia de temperatura entre fuera y dentro. Y si os fijáis, entra en esta zona, se da un paseíto en la parte cercana a la ventana, pero por aquí se mueve el aire en la parte del fondo. ¿Veis que aquí se mueve el aire? ¿O está todo parado? Está parado. Si en vuestra clase no tenéis la puerta abierta, los que estáis cerca de la ventana estaréis ventilados y pasando frío. Pero los que están al fondo, pegados a la pared opuesta, pues ni ventilan ni pasan frío apenas. El aire no llega hasta allí. Si alguien enfermo de COVID, se lo puede pegar al resto. ¿Qué pasa si abrimos una ventana y otra, o una puerta? Pues que el aire entrará y barrerá toda la habitación. La limpiará entera.
de una parte a otra. Por eso es tan importante abrir la puerta. Por eso es tan importante tener ventilación cruzada. En casa puede ser que abráis la ventana un poquito del salón y que abráis la ventana de la cocina o de otra habitación que esté enfrentada, esto es, opuesta en la otra parte de la casa. Y así tendremos ventilación cruzada. Si solo abrimos las ventanas de esa habitación en la que estamos, no va a haber ventilación completa, ¿entendéis? ¿Todo bien? Estupendo. Siguiente cosa. ¿Por qué hay que tener ventilación continua? ¿Eso qué significa? ¿Por qué hay que tener las ventanas abiertas siempre un poquito? No hay que abrirlas y cerrarlas. Puesto que si las tenemos cerradas, al poquísimo tiempo, sobre todo en las clases, el nivel de posibles virus en el ambiente sube muchísimo. Os lo explico. Aquí tenemos la misma clase con dos opciones. La primera opción, abrimos un poquito las ventanas, todas las ventanas un poquito, y la puerta, como la tenéis ahora, ¿verdad? Y la otra opción es como se hacía antes, todo cerrado. Y la abro 5 minutos entre las clases, solo 5 minutos. Pero lo abro entero, ¡boom! Lo máximo que se pueda, esos 5 minutos. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Fijaos, en esta gráfica, en la parte de abajo tenemos el tiempo. 0 minutos, 1 hora, aquí hay 5 minutitos y otra hora. Y en la parte de arriba está el CO2, que nos indica si puede ser que haya virus o no. Fijaos que hasta 800 se está bien. A partir de 800 estamos en una zona que hay riesgo de contagio. Y a 2000 ya veis que está casi que negro. De allí salimos todos con el bicho puesto. Entonces, si tenemos todo cerrado, fijaos cómo sube el valor de riesgo. Hace ¡bum! Y se pone al momento, al cabo de 10 minutos, ya estamos cercanos a zona de riesgo. Ya tenemos un problema. Y sin embargo, si tenemos abierto un poquito nada más todo el tiempo, siempre estamos en la zona verde, ¿verdad? Oye, que yo la opción de todo cerrado, al final de la clase lo abro todo. ¡Bum! Pues la ventilación se lleva todo lo que hubiera y pasamos de nuevo a valores altos, a valores buenos. Pero es que al cabo de otros 5 minutos volvemos a estar mal. ¿Eso qué significa? Pues que ventilar solo cada hora, 5 minutos, no nos protege de nada. Fijaos todo el tiempo que estamos en zona de riesgo. Y por eso es tan importante ventilar siempre un poquito abierto, porque nos permite estar bien. Os voy a poner ese ejemplo en esta otra diapositiva. Ahora os voy a contar por qué es bueno no solo tener abierto un poquito todo el tiempo, sino que hay que hacerlo en todas las ventanas posibles. Eso se llama ventilación distribuida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una ventana abierta así que 3 ventanas abiertas así un poquito. Primera cosa por lo que no es lo mismo, pensad en el compañero que está al lado de una de las ventanas. Si esa ventana está abierta de par en par en invierno, ¿qué tal estará el compañero que está al lado de la ventana? Pajarito, ¿no? Muerto de frío. Estará fatal. Sin embargo, si abrimos todas las ventanas un poquito, no entra tanto frío, pero el aire entra por todas las ventanas un poquito, de forma que ni se pasa tanto frío y se ventila bien. Fijaos aquí en esta clase. Si yo la tengo cerrada entera, el nivel de riesgo en CO2 es altísimo. Esto es una clase de verdad que medí hace tiempo. Si yo abro una ventana a tope, el nivel de riesgo baja mucho, sobre todo en la zona cercana a la ventana. Pero los pobres que estén al fondo, pues no están a niveles buenos. Fijaos que sigue habiendo un nivel de riesgo. Pero si yo abro todas las ventanas un poquito y la puerta, ya pasamos a tener unos valores de riesgo muy buenos. Toda la clase está ventilada de forma cruzada, con un poquito de apertura, y no pasamos tanto frío. ¿Entendéis esto? Estupendo. Ahora viene el último punto. En clase habréis tenido más de una vez medidores de CO2, ¿verdad? La cajita del CO2. ¿Por qué la usamos? Os habéis preguntado muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué ese chisme que estáis dando números? Pues porque el CO2 es un gas que, como todos sabéis, os lo han contado en naturales, lo echamos al respirar. Eso suena, ¿no? Tomamos oxígeno y echamos CO2. ¿Verdad que sí? Si hay muchas personas en una habitación, ¿cómo estará el CO2? ¿Alto o bajo? Alto. Y si hay pocas personas, más bajo. Entonces nos sirve como indicador, como referencia para saber si hay mucho aire ya respirado en un recinto, ¿verdad? Si yo ventilo,
el aire de la calle tiene menos CO2, con lo cual quita mucho del CO2 que teníamos y pasamos a tener valores bajos de CO2. ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo utilizar como elemento de comparación. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un CO2 alto, si hay alguien enfermo, todos los aerosoles que emita se quedan en el recinto. Si el CO2 está bajito, significa que aunque yo emita aerosoles estando enfermo, el aire de ventilación, ¡puf!, se los lleva. Por eso es tan importante medir el CO2. Que, ojo, no nos dice si hay personas enfermas o si hay virus en el ambiente. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que si el valor es alto y hay alguien infectado, hay riesgo de enfermarse. Pero si el valor es bajo y hay alguien infectado, hay mucho menos riesgo de infectarse. Es un indicador indirecto. No sabemos si hay virus, pero si los hay, estarán muy altos o muy bajos según la ventilación. ¿Entendéis eso? No significa que os asustéis al ver un valor de CO2 alto. No significa que haya virus en ese momento. Pero hay que tener cuidado y ventilar, porque si lo hubiera, estamos en una zona de riesgo. ¿De acuerdo? No entréis en histeria. ¡Uy, el CO2 es muy alto! Siguiente, ventilamos un poquito y ya lo bajamos poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Qué valores son buenos? Pues bueno, el primero que hay que tener en cuenta es que en la calle, que es el valor de referencia, el valor base, el valor más bajo posible, solemos estar a 400, 420 partes de CO2 por cada millón de partículas de gas, de moléculas de gas. ¿Qué pasa? Lo que se ha determinado por los expertos es que más de 700 partes por millón no es bueno para la salud cuando estamos en época de pandemia. Es un riesgo límite, de eso no deberíamos pasar. Si llegamos a 800, habría que abrir mucho las ventanas. Entonces, con 700 funcionamos bien. Hasta eso, pues el ambiente es más o menos seguro. No 100%, pero bastante. Y si nos pasamos, llegamos ya a 800, hay que abrir bastante más para volver a bajar. ¿Significa que hay que estar siempre a 400? No. Si ventilamos mucho, entra el aire frío de la calle. Lo bueno es estar a 650, 600 partes por millón, 700 como mucho, porque significa que pasamos el frío justo o el calor justo, pero la clase está bien ventilada. ¿Entendéis esto? Por eso nos sirve como indicador y hay que jugar con él, ni mucho ni poco. Hombre, si fuera hace muy buena temperatura, sí, habría a tope y estemos a 400. Entonces estamos segurísimos. Pero si no, podemos jugar. Eso nos permite, ese chismito, no pasar mucho frío. Otra cosita. Imaginaos que yo os digo que os puedo dar una pastilla mágica que hace que tengáis mejores notas 4 veces más. Que seáis 4 veces más inteligentes. ¿La querríais? Pues veréis, el CO2 no solo es malo porque nos dice si hay virus o no. Es que niveles altos de CO2 hace que pensemos peor, que nos pueda doler la cabeza, que nos cueste muchísimo más concentrarnos, que tomemos decisiones peores, que también al concentrarnos menos podamos focalizar peor y no tomemos buenas decisiones a la hora de hacer exámenes o de trabajos. Eso se llama toma de decisiones. Y el CO2, a partir de 1500 o 2000 partes por millón, hace que pensemos peor. Todos. Incluso para dormir. Dormiremos peor con niveles de CO2 altos. Por eso, si tenemos niveles de CO2 por debajo de 1000 a 700 o 600, vamos a funcionar mucho mejor aquí. ¿Os imagináis hacer exámenes mejor concentrados? Ventilemos. La ventilación es buena no solo por el virus, sino por muchas otras cosas. Y sobre todo, a nivel cerebral. ¿Qué? ¿Os apetece hacer exámenes mejor con menos trabajo? Otra cosita, ya con esto hablamos de la última medida estrella. ¿Alguna vez habéis visto los test de antígenos? ¿Estas cosas? ¿Para qué sirven? Pues os voy a explicar para qué sirven. Estos chismitos, que son bastante baratos, cuestan 2, 3, 4 euros, 7 en las farmacias que quieren nuestro dinero, están pensados para buscar SARS-CoV-2 en nuestros mocos. Entonces, lo que hacemos es coger un bastoncillo, lo metemos en la nariz y después vemos con esta plaquita si tiene mucho virus o no tiene. Es completamente específico para el SARS-CoV-2, no detecta otros virus, solo detecta el COVID. Además, es bastante fiable.
tiene un 95% de eficacia. ¿Eso qué significa? Que casi siempre no se va a equivocar. Es difícil que se equivoque. Entonces, otra ventaja que tiene esto. ¿Alguno se ha hecho alguna vez una PCR? Porque si es así, ¿cuánto tiempo tardan en daros los resultados de la PCR? ¿Un día? ¿2 días? Mucho tiempo, ¿verdad? Esto tarda 15 minutos. Es mucho más rápido. Además, otra ventaja que tiene esto. La PCR os dice si tenéis virus, pero no si contagiáis. Puede ser que tengáis muy poquitos virus y no contagiéis a nadie. Ya lo habéis pasado, pero la PCR va a decir, sí, tú has tenido virus y tienes todavía un poquito dentro. ¿Verdad que sí? Sin embargo, esto, cuando te lo haces, es un solo uso, no vale repetir. Te lo haces y te dice si en ese momento puedes contagiar a los demás. Puede ser que tengas virus dentro, ¿eh? Pero está latente, está incubándose, todavía no te has puesto enfermo, o ya lo has pasado y te queda un poquito de resto. Tus linfocitos T, los glóbulos blancos, están peleándose con el virus, le han ganado, pero todavía quedan algunos por ahí escondidos. Pues esto nos dice si podemos contagiar a los demás, que es lo importante. ¿Por qué? Si nos hacemos 15 minutos antes de ver a la familia, sobre todo Nochebuena y Nochevieja, pues podemos saber que durante 6-7 horas es muy probable que no contagiemos a nadie. Ahora, al cabo de un día, esto ya no sirve para nada. Puede ser que tuviéramos el virus, pero todavía estuviera incubándose. Os voy a poner un ejemplo. Esto es un test, una serie de test de antígenos que se hizo un epidemiólogo que cogió el virus. Se hizo el primero por la mañana, a las 9 de la mañana. El segundo por la tarde. ¿Ves que son negativos, verdad? Si solo tienen una línea, son negativos. La línea C de control. De repente, por la noche, ¿veis aquí que se empieza a ver un poquito de la línea? Eso significa, si se ve esa línea, aunque sea muy suave, que ya tienes el virus con capacidad de contagiar. Da igual que no tengas síntomas, ya puedes contagiar a personas. Y al día siguiente por la mañana, ya daba la línea bien fuerte. Ya estaba detectando el virus. Fijaos, en 15 minutos sabías qué te estaba pasando. Si aquí hubiera visto a sus padres, este epidemiólogo, no les habría contagiado, ni aquí. Por la noche ya sí. Por eso es tan importante hacerse los test un ratito antes de ver a las personas y no fiarse de los resultados al cabo de unas horas. Eso se llama periodo ventana. Puedo durante 6-8 horas hacer cosas con más normalidad sin contagiar a nadie. Ojo, aún así esto falla. No es perfecto, es muy bueno, es muy buena herramienta, pero no implica que no ventilemos o si podemos usemos mascarillas. Es una capa muy buena más de seguridad, ¿entendéis? Estupendo. ¿Cómo se hacían? Ahí lo vuelvo a insistir. Bastoncillo, hurgáis un poquito como si buscarais petróleo, pero con un bastoncillo, en los dos orificios, y después hay una especie de botecito chiquitito, como esto, pero un poquito más grande, donde se mete el bastoncito. Y se remueve un minutito. Le podéis decir a nuestro amigo Google o Alexa que ponga una cuenta atrás. Una vez que se ha terminado, ¡plop!, se saca el bastoncillo y se vierten 3 gotitas en el agujerito circular. Y al cabo de un rato tenemos los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Son muy fáciles. Un cuarto de hora hay que esperar, no más. Pues si tenemos 2 líneas aquí, significa que tenemos el virus. ¿Qué haría yo en ese momento? Me haría otro. Porque ¿os acordáis que os acabo de decir que pueden fallar un poquito de vez en cuando? Si me hago 2, si los 2 dicen que estoy positivo, es casi imposible que no sea positivo. Entonces tendré que decírselo a mis padres y al médico, oye, que tengo COVID. No pasa nada, puede ser que lo pase asintomático, sin problemas, pero oye, hay que decirlo. Y además tengo que aislarme para no poner enfermo a otras personas. Si por el contrario solo sale la C, como pasa aquí, fijaos que aquí solo está la C de control, ¿lo veis? Y está bien marcada, significa que el control está hecho, el antígeno ha funcionado, pero yo no tengo el virus de forma contagiosa en ese momento. Entonces eso significa negativo. ¿Qué pasa si el test se queda en blanco? Que no lo he hecho bien. No vale el test, hay que repetirlo. ¿Qué pasa si se marca la línea de contagio? La T, pero la C no. Significa que me he equivocado haciéndolo. Entonces, no ha marcado que he hecho bien la prueba y me dice que es inválido. ¿De acuerdo? Entonces, negativo es la C únicamente y positivo las 2 líneas. ¿De acuerdo?
Aquí tenéis un vídeo donde explica eso. Soy María y ahora te voy a explicar cómo utilizar tu test de autodiagnóstico COVID-19 nasal de forma muy sencilla. Antes de empezar a hacer el test, suénate bien la nariz. Ahora. Introduce la punta blanda del bastoncillo 2,5 centímetros y gíralo de 3 a 4 veces a lo largo de la mucosa de la fosa nasal anterior. Y ahora el reactivo y gíralo en su interior 3 a 5 veces. Deja el bastoncillo aproximadamente 1 minuto. A continuación, mientras retiras el bastoncillo, ahora coloca añade exactamente 3 gotas del tubo de extracción en el pocillo marcado con una S. Después de 15 minutos, ya que de lo contrario... Dos líneas de color, una en la zona de control C y otra en la zona de... Negativo, si aparece una línea. Ninguna línea de color en la zona de control C. Bien, pues ya sabéis cómo funciona un test, ¿verdad? Estupendo. Pues bueno, para ir cerrando, que ya falta poco tiempo para que os vayáis a casa, ¿qué es lo que haría yo? Pues lo primero, yo intentaría, como ya os he dicho, todo lo que venga en Navidades es estar al aire libre, manteniendo distancia. En ese momento, pues puedo estar sin mascarilla. Que estoy con los amigos, sin embargo, en la calle dando un paseo, pero estamos cerca, siempre mi mascarilla puesta. Sin miedo, pero con mi mascarilla. Hay que vivir, ¿no? Que estoy en un interior, pues ventilaremos. Si puedo, tengo algo de distancia, pero siempre mi mascarilla bien puesta. Y cuando me vaya a reunir con personas y sobre todo me tenga que quitar la mascarilla, por ejemplo, para comer con la familia, antes, tanto yo como las personas a las que quiero, se hacen una de estas. ¿Por qué? Porque así tenemos más seguridad de que nadie se contagie, sobre todo nuestros abuelos y las personas mayores en general. O las personas que tengan enfermedades previas que la COVID les puede hacer mucho daño. A la mayoría de nosotros la COVID no nos va a hacer mucho daño. La pasaremos asintomáticos, tendremos si acaso algo de fiebre y puede ser que nos deje un dolor de cabeza en el futuro, dolores de brazos, de piernas, pero en general no nos pasará nada. Pero las personas más vulnerables sí, y son a los que tenemos que cuidar. Importante recordarlo, ventilemos. Y sobre todo, a ser posible, ventilación cruzada. Si estoy en un sitio con personas, abro las ventanas, a ser posible 2 opuestas, o puerta y ventana. Si tenemos en cuenta este tipo de cosas, no solo nos protegemos nosotros, protegemos a los demás, protegemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Nosotros somos los agentes activos que tenemos que evitar que ellos se contagien, cuidándonos nosotros mismos. Y si vuestros padres, por ejemplo, quieren, o vosotros mismos queréis ver si hay una situación de riesgo o no, podéis incluso mirarlo en internet en esta página web. Os la pongo, la tenéis aquí, es muy fácil de usar. Metéis el tamaño del recinto en el que estáis, por ejemplo, el aula, los metros cuadrados en superficie, que pueden ser 60, 50 metros cuadrados, la altura, y veis qué pasa. Si estáis hablando fuerte, hablando bajito, pensad que hablar fuerte hace que emitamos más aerosoles, contagiemos más, y se puede ver qué pasa. Menuda lección del profesor Campano. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós!